no sé, y no soy un psicólogo ni pretendo hacerlo, pero creo que el miedo tiene que ver, en última instancia, con la posibilidad de morir. Ok. ¿No? Para Ujú. mí esa es la conexión. Sí, sí, sí. Tal No, sí, vez, sí. ¿no? Como en primer plano no lo descifras o lo entiendes de esa manera, Ujú. pero en última instancia creo que tiene que ver con eso. Ser lo suficientemente vulnerable como para que la gente te descubra como eres, humano con problemas, con fallas. Pero el verse al espejo así no es fácil, ¿no? La sociedad no estamos acostumbrados a fallar y hacer de la falla un proceso o tomar a la falla como un proceso de aprendizaje, sino es lo Ujú. contrario, no quiero que me critiquen y entonces prefiero no fallar porque pues finalmente no hice nada y Claro. así la cosa se mantiene bien. Pero ahí hay un miedo al rechazo, es como bien profundo, creo yo, ¿no? Qué bueno que lo comentas. Ese era algo que me gustaría que Sí. compartiéramos. Se nace con el miedo, se aprende, te lo enseñan. ¿Cómo crees que es el proceso? Mira, Para mí creo, te lo digo porque creo que es algo que yo no había descubierto hasta cierta edad, porque yo no le tenía miedo a nada. Y estoy hablando en la niñez, ¿eh? No estoy hablando de hasta que tenía 20 años empecé a tener miedo. No, yo empecé a tener miedo desde adolescente, pero no era algo que yo tuviera consciente. Entonces creo que es algo que te enseñan. sabes que yo creo que sí hay un componente de miedo y eso sí lo he leído que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Ujú. El cerebro se pone en un estado alerta. Creo que el miedo y ese estrés biológico que Ujú. produce el miedo, lo cual te pone en una situación de Ok, alerta, es lo que los psicólogos le llaman corre o muere, si ok, mal no recuerdo, ¿no? ok. Que tiene que ver Sí, sí, literalmente sí. con eso. O sea, cuando Sí, vivíamos supervivencia pura. en las cavernas, viene el monstruo Sí, y si no corres te mueres. sí, claro. Sí, 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 sí. Y el cerebro se ha quedado con esa idea. De hecho, me parecía muy curioso porque leí al respecto hace poco y no ha evolucionado en ese sentido. Y entonces, claro, la idea de corre o muere hoy no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que hay dos tipos de miedo. Yo creo que ese puede ser la reacción animal Ujú. a exponerte a una situación que te pone en peligro. Ok. Y estoy especulando un poco, Sí, sí, sí. pero al sabernos mortales, Ujú. la idea de la muerte, ¿no es cierto?, nos produce miedo, Pero justo a eso iba, ¿no? de cuando eres niño, que Ajá, no tienes la concepción de ajá. la muerte, por lo cual, perdón, no llevas el miedo implícito a eso tan fuerte. Tal vez la defensa sea a que te suceda algo que te ha sucedido con anterioridad, pero cuando no te ha sucedido, Ujú. creo que no le tienes miedo. Es como, por ejemplo, si nunca te has caído en la bicicleta y te subes por primera vez, tú le das hasta que te pones el primer madrazo. Ya Sí, después viene el miedo de que te sí. puedas volver a caer. Hay miedos aprendidos, Sí, claro. ¿no? Y tu estructura social, el medio en el que creces, cómo te han educado, padres sobre todo, creo que tienen una, y bueno, y en gran medida también el colegio, sobre todo en los años tempranos de educación, tienen mucho que ver con tu percepción del mundo y qué tanto miedo tengas frente a la realidad que te rodea o no. En ese sentido yo creo que, claro, podríamos tal vez trazar como dos líneas, ¿no? El miedo que es el resultado de una situación que te encara a la muerte o que te enfrenta a la muerte y cómo físicamente el ser humano reacciona frente a eso, y el miedo adquirido como resultado del entorno y en el contexto en el que crece. No sé si es una tercera versión del miedo, pero la pérdida de tu hijo. Qué bueno que lo Sí, platicas. sí, En un episodio pasado, sí. un papá mencionaba eso. Un amigo mío que también es papá me dijo exactamente lo mismo. No Me me cabe dijo, duda. todo cambió Sí. cuando tuve hijos. Me pasa a mí que en este momento de mi vida, por ejemplo, mi hijo ya tiene 18 años y yo empiezo a sentir que él ya no depende de mí Claro. y cada vez va a depender menos. Ujú. De hecho, es curioso porque hace unos años, no tanto, un par de años tal vez uno, eh, tuve un sueño donde yo sentía que lo raptaban a mi hijo Ok. y no podía hacer nada, no era como que me lo quitaban de las manos. Y
Y claro, lo que había ocurrido en los días previos a ese sueño es que yo me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, ya no quería ver películas con nosotros y ya no le importa. Ya. Tiene otra cosa normal. Empezó el drama del papá que ya Sí. no se siente tan... Sí, Sí, claro, pues ya dejas de... Pasas que esa parte de ser el ídolo, ¿no? A ser ya amigo. Así es. Y el fenómeno este del nido vacío Ujú. ya se fue, pues. Ya Claro. nada, ya no es el cachorro y eso Sí. sería. Entonces, sí hay Qué una curioso. sensación ahí muy curiosa. Sin embargo, yo sí siento, y ahí creo que hay una gran diferencia, que, por ejemplo, mi esposa tiene una relación, evidentemente, las madres tienen una relación muchísimo más profunda con Siempre. que nosotros, ¿no? Y para ella, yo no creo que se vaya a acabar. O sea, yo, a partir de ese sueño, es como que he ido admitiendo que así es y que finalmente él tiene su vida y a lo más que puedo esperar es a convertirme en un buen amigo suyo. Pero Cristina es su hijo toda la vida. Yo no necesito meditarlo más. A coger y a mamar, que el mundo se va a acabar.